Buen día, buenas tardes a todos. Espero que hayan disfrutado de un buen descanso, bien merecido. Y este video es como la continuación de lo que vimos antes de salir de vacaciones, chicos. Decidí adelantarnos un poquito sobre este tema para que ustedes pudieran tener un poco más de tiempo para entrevistar a sus familiares o recabar cierta información que les va a ayudar para obtener los datos principales para poder hacer el cálculo, ¿sí? Regresando de las vacaciones, está un tema, un objeto de estudio, el 9, que va también a contemplarse para el segundo parcial. Lo del cálculo de menús, va a haber algunas preguntas que también van a incluir el segundo parcial sobre esto, pero muy, muy sencillas. Ya más adelante, ya cuando sea pues semana de clase, para no interrumpirlos, ya más o menos les explicaré cómo podría venir como algunas preguntas de manera como prácticas para que puedan hacer ciertos cálculos, pero son muy sencillos porque vamos empezando. Entonces, realmente quise hacer una modificación en este video porque en el semestre pasado con los estudiantes de fundamentos, en realidad el programa no ven algo de evaluación, ¿sí? Pero cuando van, por ejemplo, al siguiente semestre y van a ciclos, estoy viendo todavía, hay algunos estudiantes que se comunican conmigo y me hacen algunas preguntas y veo que falta como una parte de evaluación, o sea, entonces sí me gustaría que fueran un poco más con el conocimiento de qué se hace en la evaluación, así a grandes rasgos, no profundizar tanto, por ejemplo, en etapas de la vida, que se supone que lo van a ver en el siguiente semestre, pero sí quiero como que adentrarnos un poco. Entonces también hice un nuevo formato que lo van a encontrar en material de apoyo del objeto de estudio 10, ¿sí? Que en la planeación de alimentación familiar, después del segundo parcial, pero aquí ya lo van a poder encontrar. Entonces ya después del segundo parcial, pues nos vamos a enfocar básicamente en, uno, hacer todos los planes de alimentación posibles para que tengan mayor práctica, aplicando un proceso de cuidado nutricio que ahorita les voy a explicar un poquito en qué consiste, que anteriormente ya lo tomamos en cuenta en los primeros objetos de estudio. Aquí, por ejemplo, en la segunda semana vimos el proceso de cuidado nutricio. Según la academia, pues tiene que haber un orden. Entonces, y el segundo aspecto que vamos a hacer después del segundo parcial, nos vamos a enfocar en su manual, ¿sí? Porque ustedes se van a ir dando cuenta que cuando van a elaborando su plan de alimentación, se van a dar cuenta que les faltan datos, ¿sí? Ya sea que no los incluyeron en su manual o que los van encontrando poco a poco conforme los elaboran. Entonces, toda esa información ustedes la van a incluir en su manual que han estado trabajando, ¿ok? Entonces, no lo tomen como algo que, ay, qué flojera el manual. Sí, podría considerarse así, pero esa es la base. No, a mí no me sirve de nada tener como manuales, ¿sí? Me sirve a mí que ustedes egresen de este semestre logrando recabar la información que necesitan para cuando les toque hacer otro menú, otro cálculo, ustedes ya tengan la información de base, ¿sí? Ecuaciones, requerimientos, qué pasa si hay una deficiencia de tal vitamina, en el embarazo, cuando les vayan al otro semestre, que es importante tener en el embarazo. Ustedes ya vieron a lo mejor las deficiencias en general, pero ya cuando van a pasar al siguiente semestre en ciclos de la vida, van a recordarse, bueno, las embarazadas pueden tener deficiencia de hierro, entonces, bueno, ¿qué pasaría si hay una deficiencia de hierro? ¿Cuál es la recomendación? Entonces, toda esa información ustedes la necesitan,
¿sí? Para no tener como un mundo de información y nada más saber para dónde empezar. Entonces, ese es el objetivo del manual. Entonces, repito, después del segundo parcial nos vamos a enfocar en puros cálculos, ¿sí? Para desarrollar planes de alimentación, dietas, y se van a enfocar en su producto final, que es el manual. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tengamos claro esas dos cosas, porque ya nos quedan muy poquito tiempo, chicos. Entonces, vamos a ponerle toda la energía en esto para que salgan de este semestre y sean con la capacidad de elaborar sus menús, sus planes de alimentación y apliquen el proceso de cuidado nutricio con cierta información, ¿sí? Pero bueno, empecemos. Entonces, en el material de objeto de estudio 10 van a encontrar lo que es la plantilla, ¿sí? El sistema de equivalentes en escaneado, y aparte van a encontrar otro documento que habla sobre el sistema mexicano de equivalentes y que es bueno también que lo tengan, ¿ok? De igual manera, la presentación del video, sí, esto me parece que es sobre lo del menú, sí, el video que ya vieron de cómo elaborar un menú. Entonces, pero está en formato PDF para que si quieren información de ahí, ustedes puedan incluirla en su manual. Ok, entonces, este libro es a consultar, pues eso es para el equipo a exponer, ¿sí? Porque es el que le toca hacer este video clase, ¿sí? Que también nos va a ayudar a recabar información importante. ¿Okay? Voy a hacer cortes de este video, chicos, porque sí va a ser muy extenso, porque hablo pues de todo el proceso de cuidado nutricio, bueno, de una parte para elaborar el menú, ¿sí? Entonces van a ir por ciertas etapas, porque no me va a dejar subir la capacidad que pueda generar si lo hago corrido, ¿ok? Entonces esa es la plantilla. Está mucho más extensa que la primera porque les agregué cierta información, porque como me dijeron que no llevaba nada de evaluación, pues es muy importante tener el conocimiento antes de elaborar un menú. Y a grandes rasgos yo les puse pues algún material de referencia que les pueda ayudar a determinar, ¿sí? Entonces, nada más para que sepan, aquí está la plantilla. Ok, ustedes las pueden descargar y ir llenando, y ahorita lo vamos a revisar. El sistema mexicano de equivalentes también lo pueden encontrar aquí, ¿sí? Viene pues toda la información, la introducción que ya el equipo correspondiente a este tema ya lo tomó a consideración, y también de mi parte, ¿sí? Y pues ya empieza la tabla, ya empiezan las tablas de alimentos que ustedes pueden observar que esto equivale a un equivalente, ¿sí? Un equivalente, un equivalente, un equivalente, un equivalente, ¿sí? Entonces lo que hicieron es como hacer un promedio, por ejemplo, de apio cocido, ¿sí? Un equivalente es de 3/4 de taza. Entonces, si a mi paciente no le gusta el apio, bueno, pues puedo optar por acelga, ¿sí? Acelga picada cocida. Bueno, el equivalente de un apio cocido, en sí un promedio de nutrientes, digámoslo así, en promedio, puede asemejarse a la acelga picada cocida, pero media taza, ¿sí? A diferencia del apio cocido 3/4 de taza. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir, este es un equivalente, este es 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿qué hicieron? Promediaron, ¿sí? A semejanza de todos de las verduras en este ejemplo, y hicieron el ajuste en las cantidades, ¿sí? Para que fuera como más, digamos, parecidos en contenido, y poder nosotros hacer esos movimientos de decisión, toma de decisiones distintas dependiendo, individualizando de nuestro paciente, porque quizá tenga una alergia y no pueda, ciertas preferencias. Entonces,
Esto nos ayuda a agilizar esto. Obviamente en algunos nutrientes como los micronutrientes pues va a haber alguna variación mucho más distinta porque no van a ser alimentos digamos fuente, y los alimentos fuente de los micronutrientes se van a marcar en negrita, ¿sí? Entonces, que son los que predominan más en contenido de los micronutrientes, y igual de la fibra y otros elementos, ¿sí? Tiene muy poquitos micronutrientes, entonces es importante que también ustedes lo consideren en los cálculos. Ya más adelante les voy a explicar cómo lo van a desarrollar. Por lo pronto, ahorita vamos a hacer solamente los macronutrientes, ¿ok? Entonces así es como se conforma el sistema mexicano de equivalentes, todos los grupos, las verduras, ¿sí? Y ya seguimos con las frutas. Entonces, por ejemplo, las blueberries, un equivalente es de 3 cuartos de taza, ¿sí? Pero si digamos que a nuestro paciente pues no tiene la cuestión económica porque las blueberries son costosas, entonces nosotros decidimos optar mejor por gajos de mandarina, una taza. Equivaldría, ¿sí? En promedio igual a 3 cuartos de taza de blueberries, ¿ok? Entonces ustedes pueden decidir, tienen una amplia gama de decisión para hacer sus menús, ¿sí? Y para el cálculo, pues ya nada más eligen cuántos les resultaron, ¿sí? 3, 4 equivalentes, 3 raciones o porciones, porque en la presentación les mencioné como un rango tolerable, ¿sí? Hay algunos, por ejemplo, en otros semestres, pues mencionaban agregar, por ejemplo, no sé, 10 verduras. Entonces, eso ni siquiera nosotros lo podemos como nutriólogos pues consumir, o sea, 10 equivalentes de verduras es muchísimo. Entonces, ciertamente basarnos en el plato del bien comer, ¿sí? Una proporción para que sea balanceada y que cumpla con las leyes de la alimentación, ¿sí? Por eso también lo vimos en los objetos de estudio pasados, ¿ok? Entonces debe haber una armonía, debe haber un equilibrio en cuestión de los números de equivalentes que ustedes decían de cada grupo, ¿sí? Más adelante los vamos a ver. Entonces, así conforme vayan avanzando, van a ver todos los grupos, entonces van a tener muchas opciones y mucha variedad para que puedan hacer unos menús saludables, número 1, apetitosos, número 2, y que tengan coherencia, ¿sí? O sea, hay algunas veces que me ponen mamut y me ponen a lo mejor, no sé, mantequilla, pero no la untaron, no me ponen pan tostado o no realizaron algún tipo de cocción o preparación y la incluyan, pero la incluyan. ¿Sí? Entonces no tiene lógica que nada más elijan alimentos por poner, ¿sí? Sino que debe haber una armonía en el platillo, ¿sí? Vean libros de recetas para que se den una idea, pregúntenle a su mamá, a tías, a sus abuelas, a sus abuelos, si también participan en las preparaciones, y a sus papás, por ejemplo, y que tengan ideas innovadoras también de los menús, ¿verdad? Para que sean, pues que cumplan con las leyes de la alimentación y sean apetecibles. Y pregúntense, cuando ustedes lo elaboran, pregúntense, o sea, ¿yo me comería esto? ¿Sí? Y que no se les olvide que sean saludables. Tenemos que poner el ejemplo, ¿sí? Somos pues el ejemplo para nuestros pacientes y nuestros clientes. Entonces, no es posible que hagamos menús pues en base a nosotros y nos pongamos pues lo más rico, que muchas veces pues es lo prohibido, digamos así, o sea, que pongan excesivamente chocolates, tamarindos, mermeladas, todo ese tipo de cosas. Acuérdense que generalmente los azúcares son recomendación de 5 equivalentes por semana, no por día, ¿ok? Por semana.
Entonces, sí es importante que sigamos esas características en la elaboración de los menús. Y bueno, entonces aquí van a encontrar este sistema mexicano de equivalentes si no decidieron comprarlo, ¿ok? Entonces, aquí también la Secretaría de Salud, en base al plato del bien comer, es una guía que ellos elaboraron de manera práctica para también ayudar a la orientación de nuestros pacientes, porque de cierta manera, si para nosotros que estamos empezando a conocer el sistema mexicano de equivalentes, en su caso, tiene cierta complejidad, ¿sí? Para los pacientes que no tienen, digamos, que los fundamentos que han ido ustedes aprendiendo, pues es mucho más complicado. Entonces, también nos ayuda como a manejar una orientación más adecuada, ¿sí? Entonces aquí maneja las indicaciones generales, por ejemplo, el grupo de frutas, ¿sí? Una ración, un equivalente, corresponde a una pieza y lo que equivale, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, ellos manejaron una simbología de colores, ¿sí? Cuando se da, por ejemplo, asesoría nutricional en base a este método de sistema de equivalentes para que el paciente pueda elaborar sus propios menús y poder, pues, digamos, elegir en base a diferentes opciones, como ahorita lo vimos, ¿sí? Y que pueda, dependiendo de sus gustos y también de su economía y de la variación que pueda tener en su casa, de su despensa, puede jugar con esas decisiones, ¿sí? Y no tener como que nada más tiene que comer manzana, sandía, sino que si no tiene manzana y no tiene sandía, bueno, puede optar por otras frutas, ¿ok? Entonces ellos manejaron por colores para que sea un poco más fácil de entender, ¿sí? Según las porciones, ¿sí? Y maneja cierto número de equivalentes, de kilocalorías, y más o menos les dan como una generalidad de cuántas porciones o cuántos intercambios de equivalentes dependiendo del grupo, ¿sí? Que se diferencia por los colores, ¿sí? Por ejemplo, el color de naranja, pues son los cereales y tubérculos, los verdes de verdura y un poquito, me imagino que es, aquí pues se cambia mucho, ¿verdad? De rojo, alimentos de origen animal, azul de leche, leguminosas, café. Entonces, para ellos a lo mejor se les hace un poco más difícil, más fácil por este método, ¿sí? Ya depende de cada estrategia que tengamos para orientar a nuestros pacientes, ¿sí? Pero es bueno que ustedes también lo consideren para cuando tengan la orientación, si por ejemplo hacen un diseño de menú para sus papás, puedan orientar más fácil de esta manera y tener una mejor comprensión por parte de ellos y de este sistema. Entonces pueden checarlo, es buena información, ¿ok? Entonces vamos a un segundo video, voy a hacer corte aquí para continuar con lo de la plantilla que van a comenzar a utilizar, ¿ok?